está transmitiendo en vivo esta noche en Perú de miércoles, nuestro programa semanal que lo transmitimos y que básicamente es un espacio de conversación, de diálogo, de análisis también, a veces de humor, sin duda, comentando los temas de coyuntura. Esta oportunidad nos acompaña Lucero Chávez, una colega, amiga, periodista. Ella se encuentra actualmente en Chile, en Santiago, tengo entendido. Es creadora y fundadora de La Válvula podcast, y con ella vamos a conversar sobre diversos temas, pero sobre todo lo referido a este caso tan triste, tan violento, y que ha generado muchísima indignación, impotencia y muchas dudas, sobre todo sospechas respecto a cómo se ha ido desarrollando desde la etapa de denuncia de la desaparición de esta jovencita Sheila Cóndor, y sospechoso, digamos, a todas luces, que habría sido el autor de este crimen, de este feminicidio. Estamos hablando del suboficial Darwin Condori, que finalmente fue hallado hace unas horas muerto, ¿no? Pero bajo un halo de una serie de dudas y sospechas que todavía no han sido aclaradas. Lía, ¿cómo estás? Así es, Jorge, un gusto estar con Lucero, bienvenida. Específicamente queríamos conversar con ella justamente porque trabaja este tipo de temas, porque en la válvula expone mucho de esta problemática. Hay otro tema que ha surgido hoy, que es el debate en el Congreso respecto de la aprobación o la posible aprobación, porque falta que pueda ser visto en el Pleno, de la unión civil, ¿no? Hay ahí luces y sombras respecto a esta propuesta. La verdad, el Perú es un país que está en la cola en todos estos temas, ¿no? Estamos bastante rezagados respecto a lo que es legislación para protección de familias diversas. Entonces, vamos a ver también ahí. Y yo quería mencionar que respecto a eso, también esta semana se ha visto en el TC el caso de una niña que pide el reconocimiento también justamente de la familia conformada por dos madres, ¿no? Todo este tipo de temas en el Perú están bastante rezagados y tienen que ver también con los temas que Lucero trabaja en la válvula. Así que si no la siguen, síganla, hace un trabajo muy chévere y que hace mucha falta en estos tiempos. Bienvenida, Lucero, gracias por estar con ¿Qué tal, nosotros. Lucero? Hola, Jorge, Lea, ¿Qué tal? y a nuestros queridos y queridas oyentes que nos acompañan esta noche. Un placer para mí acompañarles. Encantada de conversar con ustedes. Hace tiempo que no nos veíamos las caras, al menos por esa modalidad virtual, porque sí, estoy viviendo en Santiago de Chile, hace 3 años que me mudé, pero siempre muy conectada con los temas de Perú, siempre muy atenta a la coyuntura política. Finalmente creo que es mi país y el periodismo siempre ha sido mi pasión, así que lo sigo haciendo de cualquier parte del mundo. Bien, Lucero, mira, digamos que podremos empezar por este tema conmovedor sin duda, pero sobre todo a mí me llena de mucha rabia y de mucha impotencia también. No me imagino cómo será la situación de los familiares de Sheila Cóndor. ¿Cómo has analizado tú, cómo ves, cuál es la lectura que haces respecto a este tema en particular, ¿no? Y toda la cadena de vacíos y de irregularidades, en fin, que se han generado desde la denuncia que hacen los familiares hasta lo que sucedió hace algunas horas, ¿no? El hallazgo del cuerpo de este suboficial Darwin Condori. Sí, mira, primero que nada es la desidia e indiferencia de la policía al atender un caso de desaparición de una mujer, ¿no? Y esto es algo que, de verdad, yo lo he vivido en carne propia como reportera, porque, bueno, si buscan un poco de mi background, etcétera, yo empecé en el periodismo haciendo netamente policiales, que creo que es como la mayoría empezamos, ¿no? Partimos con la crónica de madrugada, el fallecido en la carretera, ¿no? Y después comencé a enfocarme más en los temas de género. Entonces, me ha pasado muchísimas veces y lo creo totalmente porque yo lo he vivido. Y cuando una señora, y por ejemplo, una vez una señora fue con su hija a la comisaría, estábamos en la comisaría de la Victoria, y a esta niña, tenía 6 años, un sujeto la metió a su auto, la manoseó y la dejó en cualquier lado. La señora vivía fuera de Lima, me parece que por Huancay, no lo recuerdo bien en ese momento de mi vida, fue hace mucho rato. Entonces estábamos las tres, la señora, la niña y yo, ¿no? Diciéndole al general, pero tiene que investigar, ¿cómo va a ser esto ese señor? ¿Quién ha sido esta persona? Y el tipo, pues, que tampoco recuerdo su nombre, disculpe, porque ya les digo que fue hace mucho tiempo, no, señorita, pero es que esas cosas pasan, que ya le sentamos la denuncia, ya que se puede hacer, ya la niña está bien, me explicó. Entonces,
lo mismo siempre. Yo creo que hay efectivos policiales muy buenos. He conocido a gente que realmente se pone la chamba al hombro, pero realmente no es la mayoría. Y justo el tema es porque tienen este sesgo de género, la poca y precaria educación de que si una mujer desaparece, pues se fue con el enamorado, se fue con la amiga, ya regresará, seguro está, no sé, haciendo su berrinche, ¿no? Porque sí, eso también es cierto. Es cierto que una chica se puede ir de su casa y sin avisarle a su mamá y se puede ir con el enamorado. Obvio que pasa, sí, pero ¿no vale el caso la pena investigar eso? O sea, mover un dedo y preocuparse por una mujer desaparecida, pero en un país, lamentablemente, en el que la vida de las mujeres vale poco o nada, y no lo digo yo porque soy una feminista o una feminazi, ¿no? Como, como nos suelen decir, porque estoy ideologizada y nada, o sea, las cifras lo dicen, o sea, en el Perú las mujeres son las que hacen el 80% de las labores domésticas, y eso significa que no pueden tener acceso a la educación, y no tener acceso a la educación significa no poder tener un trabajo remunerado, ¿no? Y eso no lo vemos, ¿no? En macro, pero es un gran déficit en nuestro país, un déficit económico. Entonces, partimos de la base de que la vida de una mujer no nos importa, más de una mujer racializada, más de una mujer indígena, más de una mujer pobre, más de una mujer sin educación. Yo soy una mujer privilegiada porque tengo educación, porque puedo hacer periodismo, digamos, ¿no? Pero no todas las mujeres pasamos de ese privilegio. Entonces, hay muchos factores que se conectan. Esta señora, ¿no? Incluso se siente en su acento, que no es de Lima, tiene un dejo particular. Entonces, no es El, nadie para un policía. el trato que recibe, ¿no? Y la violencia institucional que ese trato implica, ¿no? Más aún cuando el sospechoso es un policía, ¿no? Entonces, en ese momento empieza otra parte de la trama, ¿no? Que es, hay esta violencia efectivamente inicial, porque tú te acercas a la institución policial a pedir ayuda, a pedir que investiguen, que busquen a tu hija, no eres recibida. Recordemos que hay un antecedente, que es el caso de Sol Sirret, que fue un caso muy, muy mediático, muy dramático, y en el cual la policía supuestamente hizo una especie de mea culpa y se habló de que los protocolos iban a cambiar y de que iba a haber una iniciativa de búsqueda mucho más proactiva. Y entonces hay este primer encuentro con la institucionalidad y eres rechazada y eres maltratada y eres humillada finalmente, ¿no? Porque lo que le dicen a la señora es, no, ya se habrá ido con alguien, ya volverá. Y son los familiares los que tienen que motivar la investigación, empujar, buscar, abrir la laptop y tratar de dar con ella. Y viene el punto que quería mencionar, que es que el sospechoso es un policía. Y hay un detalle que cuenta la madre, incluso muestra una foto de que el comisario le dice, yo lo voy a llamar, y que la mamá toma una foto de este comisario como hablando por teléfono y que ella dice, él le dice, ahijado, ¿qué ha pasado? No te preocupes, yo voy a ver las cosas acá. Y viene esta segunda parte donde, como mencionaba Jorge, hay bastantes evidencias de un intento de encubrir a este sujeto que además tenía antecedentes de denuncias por violación. ¿Cómo puede ser posible que un sujeto, evidentemente una denuncia no es una sentencia, pero dos denuncias por violación, lo mínimo que deberían implicar es una suspensión de las funciones, porque no puede seguir vistiendo el uniforme policial una persona que tiene denuncias de este tipo? Entonces, esa era la otra parte que quería traer a colación Lucero, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en una institución que tiene un sujeto acusado con dos denuncias por violación, trabajando con el uniforme policial, con un arma? Mira, y totalmente, ¿cómo podemos confiar? Tal cual, es como si no confiamos en nuestra policía, ¿a quién recurrimos, no? Pero, y este encubrimiento, esa fuerza de cuerpo, ellos lo hacen de verdad sin ningún tipo de discriminación. Ustedes se acordarán, hace meses nos enteramos, y me acuerdo que lo sacó Cuarto Poder, el testimonio de este policía que cuenta cómo fue violentado en el escuadrón de emergencia por su grupo, ¿no? De colegas, digamos, como un ritual de iniciación. Y cuando va a denunciar el caso, dice,
no, ya, Armando, pero eso simplemente es un juego, así se manejan ellos, ¿no? Es como un tipo de cultura perversa y profundamente machista en los que se apañan ese tipo de violencia porque está totalmente normalizada. Em, Disculpen, pero los policías, bueno, de por sí en Perú es muy difícil acceder a un tipo de construcción, de estudios de género, ¿no? Eso es como lo vemos muy apartado, el género de nuestras vidas, cuando en realidad el género es interseccional a todo, o sea, todo el tiempo la arquitectura está, puede ser, podemos hablar de género en la arquitectura, en el comercio, en la economía, en cualquier parte el género está atravesado porque somos seres humanos. Pero en tanto no tomemos conciencia de cómo nos manejamos en el mundo, de nuestros privilegios de acuerdo al sexo biológico o a nuestra identidad de género, no podemos tomar una deconstrucción. Y de eso hay poca información en la Policía Nacional, ¿no? Ahora, y de hecho, o sea, es evidente que el sistema, y tú lo estás resumiendo bastante bien, te estoy escuchando atentamente, Lucero, el sistema finalmente está establecido de esa forma, está hecho para eso, para finalmente terminar lamentando básicamente una víctima más, una mujer más, una joven más, con toda la cadena de omisiones que se dieron desde que la familia de Sheila fue a denunciar su desaparición, ¿no? Porque finalmente le dan el argumento de que no, bueno, ¿cuántos años tiene? 25, bueno, ya está como enamorado, ya regresará. O sea, no hay ningún solo atisbo de lógica, de cordura, de ecuanimidad por parte de los agentes que atendieron a los familiares de Sheila para finalmente activar las alarmas o las alertas respectivas. Que hasta donde tengo entendido, eso es obligatorio ya desde hace bastante tiempo y no sé por qué hasta ahora no se interioriza eso en la institución, en las comisarías, para que finalmente se pueda dar una atención rápida, efectiva, temprana, ¿no? De ubicación de las Además, personas, de mujer sobre todo. una mínima diligencia porque es su trabajo. Es decir, no se les está pidiendo un favor, es el trabajo que deben hacer. Y bueno, ojalá que efectivamente esa joven haya ido con su pareja de viaje o se haya peleado con su mamá y se haya ido. Ojalá que ese sea el caso. Pero lo mínimo que pueden hacer es ser diligentes y cumplir los protocolos de búsqueda que se piden. Y yo quería, en el marco de lo que hablaba Lucero de la institucionalización del machismo como una situación que está en el fondo de todo esto que estamos hablando, mencionar algo de repente anecdótico, pero que en el fondo no tanto, que es este tema del Día del Hombre, y más allá de lo que puedan opinar, de repente alguien por ahí comenta y dice, sí, nos merecemos el Día del Hombre o no. Bueno, no sé, cada uno puede celebrar el día de lo que guste a nivel personal, duda, ¿no? Creencias de cada uno. Pero las instituciones estatales sacaron sus comunicados del Día del Hombre, varias de ellas, y no solo eso, en la Comisión de Constitución, mientras debatían temas de constitución, el congresista Alejandro Muñante tomó minutos de su alocución para hacer un saludo por el Día del Hombre. ¿A qué quiero ir? A que todo este tema que tanto perjudica contra el enfoque de género, contra todo lo que quiera decir la igualdad de género, contra las políticas públicas, incluso están en contra de llamar feminicidio, ¿no? Al asesinato de las mujeres. Todo esto está muy metido con la política y con los que ejercen el poder político en este momento. Eso quería traer a colación. Todo el rato, es decir, si nuestros líderes están avalando estas culturas, entonces, ¿por qué actuar diferente? Si voy a tener impunidad, si violo a una mujer y no pasa nada, si violo a otra mujer y no pasa nada, hago una violación grupal en mi casa y no me pasa nada, ¿por qué voy a seguir diciendo o haciendo lo contrario? Es como si llegas tarde y la gente te lo perdona. Sigues llegando tarde, pero si llegas puntual y nadie llega, entonces, ¿para qué llego puntual? ¿Me explico? Entonces, y esto no es mío, lo dice Judith Butler, que si les interesa el tema de género, ella tiene un libro un ensayo que es un poco difícil, pero es brillante, El género en ¿Cuál es el disputa. título? ¿Puedes registrarlo para que las personas que nos vean, lo apuntamos de todas maneras igual? ¿Cuál era?
Sí, se llama El género en disputa, de Judith Butler. Ella es una filósofa norteamericana que es súper conocida por sus estudios de género, y ella dice, ¿no? O sea, si tienes una cultura que avala ciertos comportamientos, entonces no hay razón para cambiar, ¿no? Entonces el género es una construcción social, más que algo que tú interiorizas. Si una sociedad te dice de rosa las niñas y de azul los niños, y a que hasta ahora en Perú, y lo acabo de ver en el baby shower de una mía a quien quiero mucho, pero hacen esa iniciación del género del bebé. ¿Han visto esas fiestas, no? De gender no sé qué, cuando alguien sale Es embarazada, unos una persona videos embarazada. espantosos donde el papá se lamenta porque es niña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, y una amiga lo vi en Instagram hace poco como que con, ay, ¿cuál será el género? Y tenía azul y rosa, ¿no? Es como, ¿what? O sea, seguimos pensando que el género realmente está intrínsecamente asociado a nuestra biología. No, o sea, y claro, aprender todas esas cosas, para mí, que soy periodista y que me interesa esos temas, te vuela la cabeza, ¿no? Entonces, hacerlo entender o explicarle o educar, pero todo parte de la educación, a un policía que probablemente hace su jornada de tal y tal, ¿no? Tal hora, y Bueno, que y ve. aparte que la policía como tal y como muchas instituciones en nuestro país son verticales, ¿no? O sea, ya desde esa esencia de verticalidad, no sé, se me ocurre hacer esta asociación de las cuestiones que tienen que ver con las tradiciones, entre comillas, con los conceptos ya preconcebidos, con, digamos, las concepciones que tenemos, o me incluyo incluso, ¿no? Pero me incluyo ¿por qué? Porque incluso, a pesar de que uno se puede ir dando cuenta, a medida que va madurando, creciendo, lo que sea, te das cuenta que no solamente los varones tenemos interiorizados esos discursos, esos conceptos, porque es parte de nuestra propia crianza finalmente, Sí, sino que mucho más las propias mujeres, ¿no? todo el rato. Y eso las hace de una u otra manera aceptar esta realidad, ¿no? Y Sí, replicarla, ¿no? También sí, replicarla y multiplicarla en la sociedad. Como decía Lucero, hay un tema de sanción social. Si una conducta no es socialmente sancionada, si tus pares con los que convives no te ven como fuera del grupo por comportarte de una manera y es una conducta medianamente aceptada, como lo es, por ejemplo, la violencia física, ¿no? La violencia física, más aún la violencia psicológica, que es aún más difícil de que sea socialmente aceptada, porque siempre encuentran algún pero, siempre la mujer es la loca, seguramente que lo Ahora, hace para llamar incluso la esto de que atención. la familia de Sheila haya ido a denunciar la desaparición de Sheila nos hace pensar, ¿no? O sea, eh, un joven de 25 o 26 años desaparecido, entre comillas. O sea, va a generar esa preocupación por su desaparición. Probablemente sí, pero digamos que es un gran de la distancia respecto a qué sucede en una circunstancia en la que una mujer está involucrada en este tipo de situaciones, ¿no? Y eso es lo que en realidad me parece que no se procesa hasta ahora, ¿no? Y por eso sucede lo que sucede con Chela y por eso sucede lo que ha sucedido con muchas otras jóvenes que también en su momento fueron reportadas desaparecidas y que incluso los familiares tuvieron que ir a buscarlas. O sea, los familiares dieron las pistas, o sea, ni siquiera la policía misma en algunos casos, ¿no? no, Eso pero me parece eso siempre pasa, Jorge. dolorosísimo, ¿no? Dolorosísimo pensar que si tu madre, tu padre no te busca, nadie te va a buscar, ¿no? Y quería darle pase a Lucero mencionando que según lo que se ha ido investigando, si la policía hubiera tenido la intención de buscarla, quizás la hubieran encontrado con vida, ¿no? Eso también es terrible de pensar, porque justamente esta inacción, este vacío de no tomar la situación con el rigor que debía, es un agravante para el tema de haberla encontrado sin vida, ¿no? Uh -huh. Sí, siempre es así. La inacción de las autoridades que supuestamente nos deben proteger, ¿no? Y claro, son una institución vertical, pero mínimamente entonces hay que seguir las normas, hay que seguir el protocolo, ¿no? Entonces aquí no cabe tu juicio de valor, tus sesgos machistas, tu forma de ver el mundo. Eso guárdatelo para tu casa, para tu familia. Aquí hay un protocolo y unas reglas que hay que seguir estrictamente. ¿Y qué te dice tu
tu jefe o tu institución, ¿no? En casos, ahí está el reglamento. Dice, si una persona reporta una desaparición, lo que tienes que hacer tú no es decirle, ay, bueno, qué flojera, ahora me voy a tomar un lonchecito y después vengo. No, es, ok, vamos a hacer la denuncia, vamos a reportar esto y vamos a activar el protocolo. Sencillamente, en todos los países donde hay una democracia mínimamente institucionalizada, el protocolo funciona, porque esas cosas siempre suceden. Entonces es activar lo que siempre haces en caso de que eso suceda. Es como cuando hay una alerta de tsunami, ¿no? Se sigue el protocolo. Nadie ya piensa porque ya se sabe lo que se tiene que hacer. ¿Me explico? Claro, Entonces, pero yendo un poco a eso, a esa comparación, igual, bueno, acá es, por ejemplo, mira lo que simulacros que la pasó gente está hace por un poco. lado, por otro Mira lado, lo que claro, o sea, habría que ver qué tantas estrategias se utilizan desde el interior de la propia institución para que eso realmente se cumpla, porque una cosa es el papel, el folleto y, digamos, el periódico mural dentro de una comisaría diciendo acude a tu policía, y otra cosa es realmente saber hasta qué nivel la institución al interior hace este trabajo de capacitación, de concientización, de orientación, en fin, de un poco hacer ver a sus propios integrantes, policías, varones y mujeres, qué es lo que se tiene que hacer realmente y cuáles son las preocupaciones reales. Lucero, Lía, quisiera hacer un paréntesis porque es hora de saludar a las personas que nos están viendo y que se han unido a esta conversación. Nos emociona muchísimo, de verdad, que puedan acompañarnos en este momento, ¿no? Will Express nos dice buenas noches, saludos desde Bridgeport, en Illinois, en los Estados Unidos. Sí, siempre, Y siempre se conecta. Saludos a Illinois. qué bueno, qué Lo bueno. recuerdo, Y lo también recuerdo. Isa Cis, buenas noches, también nos dice con un corazón ahí de cariño para los insurrectos. Muchas gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, no, no. Sí, así, así. Corazón coreano, no, el corazón coreano así no me sale, lo siento, así no. Bueno, No, quería comentar a raíz de lo sí, que dices, Jorge, que hay que recordar qué pasa también con la policía, ¿no? La policía viene siendo empoderada por la coalición que nos gobierna, la coalición autoritaria, le dicen algunos, la coalición mafiosa, le dicen otros, bueno, llámenlos como desea, los que están en el poder en este momento, viene siendo empoderada en desmedro de la fiscalía, ¿no? ¿Por qué? Porque la fiscalía está investigando a los dueños de la mayoría de los partidos que nos gobiernan en este momento. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Que se le han ido dando más atribuciones. Jorge Bayón ha hecho la columna de los martes justo también sobre este ángulo. Le han dado más atribuciones a la policía. ¿A qué policía? A una institución que, como mencionábamos antes de conectarnos, Lucero decía el especial que hicimos el 14N, que mató a 2 jóvenes en protestas, sobre lo cual no hay sanciones porque fueron blindados los responsables políticos. ¿Y quién tenía que investigar a los policías? Auditoría de la policía, ¿no? Quien se supone que se encarga desde la parte inspectoría. administrativa, por lo menos, ¿no? Ya, ahora también han salido a decir que auditoría de la policía se va a encargar de estos policías cómplices. Ya sabemos de qué se encarga auditoría de la policía. Y por otro lado, el Congreso, y con anuencia del Ejecutivo, piden tribunal policial militar, ¿no? Para que no sean juzgados por delitos de función en el fuero común, sino en un fuero especial. Pero ¿qué va a pasar o qué siempre vemos que pasa? Tratar de torcer cualquier delito para tratar de meterlo en delito de función y sacarlo de la justicia ordinaria. Entonces tienes una institución que nunca se reformó como se dijo, que muchos cargan con delitos de estos comunes, de violencia de género y demás, y que además están gozando en este momento de una bondadosa impunidad a cargo de las autoridades de turno. Entonces, es una combinación terrible, Lucero, no sé cómo lo ves. Yo creo que totalmente te doy la razón, Lea, es decir, la impunidad es lo que campea, pero también porque los discursos siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, tú me estás comentando lo de Alejandro Muñante en el Congreso celebrando el Día del Hombre. ¿Cuántas veces le hemos escuchado decir que el género es una demonización, que la ideología de género? Y Dios santo, o sea, acá solamente estamos intentando de que a las niñas las dejen de violar. ¿Es mucho pedir eso? Digo, así como podemos estar de acuerdo en algo, o sea, todos tenemos ideas diferentes y eso es lo que hace hermoso este mundo, ¿no? La pluralidad de seres humanos que somos. Pero podemos coincidir en que nadie quiere una niña violada más. Digo, levantemos la mano.
¿sí? Claro, ¿No? yo no sé si logran atar cabos mentales, digámoslo así, respecto a finalmente cómo se llega a una situación tan aberrante como, por ejemplo, abusar sexualmente de una menor de edad, ¿no? Y dadas las estadísticas que hay, que normalmente este tipo de vejaciones se dan en el círculo más cercano de la víctima, que esto 98% tiene de que ver casos. además con la formación que se ha ido desarrollando y de lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, ¿no? O sea, si se atan cabos, podríamos llegar hasta lo que significa la importancia de la educación sexual integral, la CESI. Algo a lo que le tienen terror, pavor. Se han puesto todas Hablar las de trabas género, posibles realmente para que no se implemente, ¿ah? la palabra género en ciertos sectores genera así un escozor, un piel de Sí. gallina, como si fuera algo o sea, prohibido. Y si estamos pensando, partiendo de esa lógica, pues en realidad, y lamentablemente, y para mal de muchas niñas y niños en nuestro país, esta situación va a seguir y solamente nos va a quedar lamentarnos o hacer análisis que no van a servir finalmente de nada, porque realmente lo que se tiene que hacer no se está haciendo. ¿Cómo lo ves tú, Lucero? Y solamente una chiquita que justo Lucero está en Chile. Y Chile es uno de los países que ha ido bajando y mejorando en las cifras de justamente de violencia contra niñas y niños y adolescentes y también de embarazo adolescente, mientras que Paraguay, un país que tiene una políticas públicas sumamente conservadoras y alejadas de la implementación de la educación sexual integral, ha ido aumentando sus cifras, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo impactan las políticas públicas a la realidad, ¿no? Como dice Jorge. Mm. Sí, bueno, en verdad que todo parte desde un tema de educación, ¿no? Acá no se trata de satanizar a los hombres, como ustedes son el mal, ¿no? Endémico. Hay mucha gente incluso que se siente muy ofendida con el hashtag Perú, país de violadores. Y Mm, claro, no falta el que dice, no, yo no soy un violador, yo sé cómo será mi perro, no respeto, generalizan. respeto a mi mujer, ¿no? Entonces, como ya hasta casi me río realmente porque es tanta la indignación que me provoca risa. Lo que estamos diciendo no es que los hombres sean violadores, ¿no? Como mujeres, en mi caso, cisgénero, heterosexual, me quiero vincular sexoafectivamente con un hombre y quiero creer que ese hombre me va a respetar. Pero lo que estamos diciendo es que hay una cultura de violación, ¿me explico? Es decir, que los cuerpos de las mujeres son territorio de los hombres, así lo han concebido. Y eso viene desde hace años, históricamente, ¿no? Es difícil sacárnoslo de la cabeza, pero entender que mi cuerpo me pertenece, eso, hacerle creer a un hombre machista es dificilísimo. Y por eso tantas violaciones. Por eso, incluso en la pareja misma, casados, tu marido te puede violar. Y incluso para las mujeres eso es inconcebible, porque piensan que si estamos en una relación, ¿no? Es normal que el hombre quiera tener relaciones íntimas y nosotros tenemos que simplemente aceptar. No, hey, podemos decir que no, no quiero, no importa si eres mi marido, mi novio, mi conviviente, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el caso de Sheila? Lo mismo, o sea, este hombre, ¿no? Que ya de por sí tiene una denuncia de violación y por eso no es una cosa ideologizada. ¿Cómo ve el cuerpo de estas mujeres, de estas jóvenes? Como un territorio que puede explotar y abusar. Y lo mismo ha pasado con Sheila. Y lo que ha hecho ha sido macabro, 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 pero no es la primera vez. Ustedes se acordarán, hace años encontramos el cuerpo de una chica en un cilindro, Claro. enterrado. El eh, caso no recuerdo de la joven víctima que fue rociada en un bus de servicio público a Heidi pocos Ella, Ágreda, metros, Heidi Ágreda, Heidi Ágreda. Heidi Ágreda, lo exactamente, mismo. quemada viva, ¿no? O sea, Terrible en realidad. entonces, cambiemos la concepción sobre los cuerpos de las mujeres, que nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, no, Ahora, no los hombres. y esto se sigue reforzando, digamos, con posiciones o pensamientos. Recuerdo esta frase de Cipriani, ¿no? Que las mujeres andan como en un escaparate provocando o algo por el estilo, ¿no? O sea, Es mi culpa. endilgando, exactamente, endilgando la responsabilidad del agresor
a la víctima finalmente, ¿no? Ese también es otro pensamiento que va ahí, ¿no? ¿Por qué alguien le pegó a su esposa, por ejemplo? ¿Por qué lo habrá hecho, no? ¿Por ¿Qué qué le habrá habrás pegado? hecho? ¿Qué Algo habrás habrás hecho, hecho? algo Sí, habrás hecho, ¿no? Terrible. sí, sí. En esa línea quería comentar que hay muchos enfoques que también desde los comunicadores tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Están También. interiorizados, no es acá tirar el dedo y decir, tú, ¿por qué dijiste esta palabra o por qué enfocaste así la noticia? Es darnos cuenta, ¿no? E ir mejorando todos, porque también aportamos o no aportamos desde los medios masivos, digitales y todo tipo de medios. Hubo no me acuerdo sinceramente el medio, pero en realidad el medio es irrelevante, que en este tiempo todavía pongan en un arranque pasional o un crimen pasional, Crimen pasional. ¿no? En el año 2024, cuando creo que hay muchas herramientas y mucho trabajo para enfocarnos con la Y de noticia. hecho, Eso y fue como tú uno, dices, y Lía, la otra fue, se acabó el tema, ¿no? Cuando encuentran el cuerpo del policía, dijeron, bueno, con esto concluye este caso. terrible, ¿no? En línea de lo que tú mencionas, Lía, Lucero, Lía y yo, o sea, los tres aquí hemos sido reporteros, y probablemente en algún momento de nuestra carrera, de nuestro ejercicio de reportero de calle, en fin, jóvenes de pronto, hemos utilizado también estos términos, ¿no? Yo lo he utilizado en algún momento cuando recién empezaba, de hecho empecé cubriendo madrugadas policiales también, y o sea, uno lo veía hasta cierto punto, que era lo normal, entre comillas, eso se utilizaba, el crimen pasional, ¿no? El crimen pasional en tal lugar, ¿no? Pero, oye, por favor, o sea, hay que empezar a evolucionar un poco, ¿no? O sea, empezar a mirar más allá, o sea, en perspectiva. Y bueno, si es que hubo algo que antes se hacía, no necesariamente se tiene que seguir haciendo de esa manera, ¿no? O sea, empezar a cortar cadenas y eso, como decía Lucero, es transversal, ¿no? Abarca diversos aspectos de la vida cotidiana, de la vida en sociedad, de nuestra sociedad misma, ¿no? Tú le has mencionado el tema de comunicaciones, ¿no? De periodistas, ¿no? Está el tema de las instituciones propiamente, está el tema digamos, de las relaciones interpersonales en los colegios, la educación propiamente, la economía también, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen las mujeres para emprender más que los hombres o no? ¿Quiénes son jefes, entre comillas, jefes o cabezas de familia reconocidos como tal, incluso en las propias encuestas, ¿no? ¿Quién es la cabeza de familia o jefe de familia? O sea, esos términos que están ahí dando Y es vueltas bien loco porque a de veces manera la mujer gana más dinero, pero aún así el jefe de familia siempre es el hombre, ¿no? Así gane más o menos dinero. Y lo que mencionan los CEOs, ¿no? Hay varios estudios y encuestas. Las mujeres CEOs o cabezas de empresas en este país que llegan a la gerencia de las empresas no llegan ni al 8%, ¿no? Entonces hay un montón de techos ahí, de los famosos techos de cristal, que no se van rompiendo no por falta de capacidades, sino también por falta de oportunidades, lo mencionó Lucero, por la también desproporción en las labores de cuidado, y lo conecto un poco con lo que mencionaba de la propiedad del cuerpo, ¿no? También hay mucho esta idea de, y literal, yo lo he escuchado en algunos ámbitos, ¿no? Hazle un montón de hijos, ¿no? Para que esté ahí ocupada, ¿no? Cuidando a los niños, ¿no? ¿Dónde Para que has no se escuchado distraiga, eso, mi querida Lía? ¿En para serio? que no se distraiga, para que no se te vaya, ¿no? Entonces son narrativas que tú empiezas a encontrar que tienen que ver con la posesión de la otra persona, ¿no? Entonces, yo soy el hombre, ella es la mujer, ella es como un anexo mío, ¿no? O sea, ella pertenece a mi dominio, ¿no? Entonces, no tiene la capacidad de decidir, como decía Lucero, ¿no? De tomar sus decisiones libremente. Y eso creo que está muy en el fondo de las problemáticas que van saltando, ¿no? Van saltando las noticias, los titulares, pero hay unas Ahora, cuestiones en el fondo de las que no queremos hablar mucho, ¿no? solamente para darle el pase al Lucero, para que puedas comentar tú, en base a tu experiencia y conocimiento, evidentemente mucho más que el mío. Este, quiero comentar, hay un tuit que ha publicado hace unas horas Guido Bellido, ¿no? Ex congresista de Perú Libre, ¿no? Ex presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sobre la ley Cabero que hemos estado conversando al inicio, ¿no? Respecto a la unión civil, ¿no? La ley Cabero sobre unión civil debe ser concebida como registro de contrato civil y no como una forma encubierta de matrimonio entre personas del mismo sexo, como pretende el dictamen aprobado hoy. Defendemos firmemente la familia y preservamos la cultura
de nuestros ancestros, ¿no? Y cuando hablan de defensa de la familia, yo me refiero, o sea, ¿a qué se refieren exactamente con esa construcción de familia? O sea, Lo de en su los cabeza, ancestros ¿no? es bueno también, Mamá, ¿ah? papá, hijos, perro y gato, supongo yo, ¿no? Porque o no se ha enterado, en este caso, por ejemplo, el señor Bellido, que en el Perú existen muchas familias de diversa índole, ¿no? Padres solteros, madres solteras, niños que son cuidados por las abuelas, niños o niñas huérfanas que son cuidadas por las tías. O sea, ¿de qué construcción estamos hablando en este término de familia? ¿Cómo lo ves tú, Mm. Lucero? Oye, a mí me parece, no quiero dejar pasar esta opinión sobre los medios de comunicación y qué importante es nuestro Claro. rol acerca de nosotros también periodistas, nosotras también, ¿ves cómo? Nosotras periodistas y periodistas, etcétera, y de cómo informamos. Qué importante, somos una voz muy potente y yo realmente lamento mucho y es una de las razones por las cuales me fui del Perú, porque no encontraba espacios para hacer el periodismo, al menos en el que vaya de acuerdo a mis principios, y no había ningún lugar en el que yo podría decir, ¿sabes qué? No, esto es así, es culpa del machismo, es culpa del patriarcado y es culpa de nosotros como sociedad, de cómo vemos a las mujeres. Entonces por eso fundé La Válvula, ¿ya? Y comencé a decir, no, yo creo que hay algo a cuestionarme, ¿me explico? Creo que hay algo más que acá nos está diciendo, y yo no sabía mucho del género, me había leído El segundo sexo de Simone de Beauvoir y más nada, digamos, ¿no? Como que esa era mi Biblia, dije, ya, acá tengo toda la información que necesito, y luego comencé a conversar con más personas, porque comencé a entrevistarlas, o sea, a muchas amigas que ahora, José, por ejemplo, Miro Quesada, que es experta en género y derecho, ¿no? Y así con muchas amigas muy queridas, y me comencé a dar cuenta, oye, no, hay que hay algo más, ¿no? O sea, y bueno, vinieron más lecturas, marchas, conversatorios, y dije, no, pues es que necesitamos informar con un enfoque de género. Y muchos amigos, a quien respeto mucho, que trabajan en medios muy importantes, ¿no? Me dijeron, ya, pero eso no importa, hay que investigar la corrupción, hay que investigar al poder, hay que investigar a los políticos, no hablemos de género, eso que ya las mujeres le mueren, ya da lo mismo, y vamos a quedarnos con la crónica policial, ¿no? Entonces tú entras a Google y ves como policiales, la mató y la encontró, y es como, no, un ratito, ¿no? O sea, eso no solamente es una cosa de los policiales, es una cosa de la sociedad, porque claro, hay que investigar al corrupto que hace malversación de fondos, hay que seguir el caso de Toledo, hay que investigar a Castañeda. Claro, y una Sí, cosa no anula la otra, finalmente, ¿no? Estamos acostumbrados a exacto. ese discurso, ¿no? No, ¿y por qué no investigas tal cosa? Tal No cual. tienes por qué anular las cosas. Y además, una cosa muy importante es que tú crees que los presidentes corruptos no tienen nada que ver con el machismo. Claro que sí, porque es una forma de demostrar masculinidad. ¿Crees que el alcoholismo de Toledo no tiene nada que ver con su machismo? No se nos enseña que los hombres toman y se hacen más hombres. El 10% de la población peruana es alcohólica, por cierto. Dato, ¿ya? Entonces, ¿y quiénes son los que consumen alcohol en las calles? ¿Vemos a mujeres haciéndolo? ¿Cómo se cometen esos crímenes pasionales que le gusta llamar la prensa? Cuando el hombre está ebrio. Entonces, ¿tiene algo que ver el alcoholismo de nuestros presidentes de Toledo con su afán corrupto, con la posición de poder? El poder está ligado a la masculinidad y a la masculinidad súper tóxica. Entonces, si tú no sigues esas conductas de género, ¿no? No sales de eso. Y eso causa corrupción, eso causa economía en debacle. Eso causa inflación, ¿me explico? Entonces, no es amigos y amigas periodistas que, que la política, que investigar la corrupción no tiene nada que ver con el género, todo lo contrario, todo absolutamente lo contrario. ¿Por qué PPK está en arresto domiciliario? ¿Qué pasó con Keiko y su papá? Ahí hay una disputa de poder de una hija que ha sido violentada por su padre y comparada por su padre, y una hija que se quiere adaptar al patriarcado y no puede. La masculinización de una mujer en el poder, eso es, totalmente tiene que atravesar el género. Ahora, por supuesto que yo no voy a ponerme a hacer ensayos, no soy académica ni mucho menos, lo digo por lo que hemos conversado, pero también sería genial como periodistas un poco de construirnos y no
apartarlo, no apartarlo, al contrario, decir, eso tiene que ver algo con la sociedad y con la economía. Entonces, investiguemos el poder, pero también investiguemos las razones del por qué causa la corrupción, la malversación de fondos. ¿Quiénes hacen esos negocios? Son todos hombres. Bueno, pero igual, o sea, hay casos obvios que se dan, de investigaciones que se han hecho que involucran también a mujeres en el tema de la corrupción. O sea, no es tampoco decir, claro, pueden haber aspectos o líneas que se pueden entrecruzar, pero no es que solamente temas como la corrupción y demás, como tú bien los has mencionado, tengan que solamente alcanzar a los hombres. De hecho, No, un tiempo Dina, cuando hablaba de la Dina. institución policial, Mm, decía, no, que ahora, bueno, policías, mujeres de tránsito, va a haber menos pedido de coimas, ¿no? claro. Pero digamos que los casos que se dan, que han sido revelados y que se mencionan de pronto en un noticiero, dan cuenta que en cuestiones de corrupción y otros menesteres más, hombre y mujer lamentablemente caen en eso, ¿no? Claro, tienes mucha razón, Jorge, porque hay una construcción patriarcal como sociedad en la que las mujeres, ya hay ensayos sobre esto, hay el caso de Hillary Clinton, por ejemplo, ¿no? En que las mujeres en política tienen que adoptar ciertas posturas, ¿no? Mm. Del patriarcado para encajar en estos roles ya estructurados, como lo que pasa con Dina Boluarte y como lo que pasa con la mayoría de mujeres en el Perú, e incluso en Chile, Michelle Bachelet, a quien yo admiro, pese a hacer política, ya, te doy una admiración, sus formas también, ¿no? El cabello corto, ¿no? Entonces, se termina adaptando las mujeres también a esta forma de ser para tener representatividad, para tener mayor impacto, ¿no? Para que no la ninguneen, porque la feminidad en sí, los cuerpos femeninos, siempre son... Eso sí, digamos que Sí. podemos Eso comprobar. justo iba a mencionar que hay un tema con los roles que están asignados, ¿no? Entonces, no necesariamente, o Sí, sea, tú puedes ser una mujer, pero estás jugando un rol tradicionalmente asignado a lo masculino, ¿no? Entonces, exacto. para entrar en los espacios de poder muchas veces ocurre eso, ¿no? También si uno ve en las esferas de poder también empresarial, también hay un perfil construido para poder encajar en determinados espacios, ¿no? Las mujeres además tienen unos altos estándares en cuanto a la apariencia, ¿no? Física. Que cumplir para encajar en alguno de esos roles. Pero no quería dejar pasar lo que dijo Jorge del comentario de Guido Bellido, ¿no? Ah, sí. Asociar el tema de la familia a que la ley de unión civil atenta contra la familia, y del otro lado que ya es, no sé, tragicómico creo, que una persona que se jacta de provenir, ¿no? de la cultura ancestral, algo menciona él, y que dice que esto de las uniones civiles y las familias diversas está en contra, dice, de la cultura, hay que respetar a nuestros ancestros, algo por el estilo. Que se dé una vuelta por el Museo de Arte Peruano, el Museo de la Cultura Peruana, ¿no? Los guacos eróticos, se me Museo ocurre. Largo, Pueblo Libre también puede ir, Ahora, ¿no? si hablamos de Por varias ancestros, no áreas. sé, pues no sé, me ocurre. Yo no entiendo en realidad, bueno, en fin, Lucero, te cedo la palabra. Y ojo que Yo este prefiero... proyecto de ley es un proyecto de ley que la mayoría de personas involucradas en el tema y los activistas están diciendo que es, o sea, ni siquiera es lo mínimo, o sea, es menos de lo mínimo que se podría pedir. Y algunos están diciendo, bueno, a nada, ya que Perú está en la cola en todos los temas de reconocimiento de ¿Por derechos qué, de la por qué, comunidad por LGTBI, qué este sector de la población tiene que resignarse a eso? a nada, ¿no? Hay muchos que Es dicen a como, ya, nada, pues bueno, pero luego en lo la nada ha sacado roncha. Guido Bellido, Alejandro Muñante y varios más han salido histéricos, literalmente histéricos, se juntan con los el extremos tema. de alguna manera, ¿no? Coinciden en algunas cosas ahí, por eso son extremos, ¿no? De alguna Bueno, manera. sobre el tuit del señor Guido Belligo, yo creo que tome un poquito de agüita de azar y que le van a pasar todos sus miedos. No, no, por favor. Ahí está. Todo, tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No, coge mi mano, amigo, coge mi mano. No te va a Podemos, pasar nada. vamos, te abrazo, no estás solo en esto. No, el señor necesita un abrazo, o sea, definitivamente, ¿no? Yo quisiera abrazarlo y conversar con él. Y sobre la propuesta de ley, justo hoy día estaba leyendo este tuit este hilo de Twitter de Brenda Álvarez, no sé si ustedes la conocen, Una ¿no? abogada.
Muy bacán. Exactamente. Aquí también he tenido el placer de entrevistar. Ella es fundadora de Justicia Verde, ¿no? Y estaba leyendo que dice que propone reconocer legalmente las uniones de personas que comparten proyectos de vida independientemente de si existe o no un vínculo sexoafectivo. O sea, ¿qué significa eso? No se limita a parejas homosexuales, busca reconocer uniones de personas que compartan proyectos de vida sin importar su orientación sexual. Sin embargo, no es el mecanismo adecuado para garantizar plenamente el derecho a la igualdad de la población LGTBI. Lo que corresponde es garantizar que las mismas figuras de protección para uniones afectivas previstas para las parejas heterosexuales, como el matrimonio y la convivencia, sean igualmente aplicables para parejas homosexuales. ¿Es negativo que se cree una figura que proteja las distintas uniones no matrimoniales? No. De hecho, el Estado debería brindar protección a las uniones que surjan más allá de las afectivas. O sea, como ustedes dicen, no es que está reconociendo que existe diversidad, ¿no? Que esa es la gran lucha de los colectivos feministas y de verdad que debería ser la lucha de todos y de todas, por favor, porque un país en donde tú tengas más derechos que yo es injusto. Es Pero injusto. acá se trata un poco a veces de voltear la tortilla, ¿no? Porque los sectores conservadores señalan, ¿para qué exigen más derechos? O sea, como si la concepción que tienen estas personas es que, o sea, esta población LGTBI que quiere vivir una vida plena, en este caso de parejas, de matrimonio, de convivencia, o lo que sea, con todos los derechos correspondientes y las protecciones legales y civiles que deberían tener, están exigiendo más que las parejas convencionales. O sea, no se está exigiendo más, se está pidiendo, exigiendo que sean iguales. Y eso es lo que no se procesa finalmente, ¿no? Por eso ese discurso que me parece que es voltear la tortilla de una manera hasta perversa. Mira, algo que yo más o menos estoy comprendiendo es que en un país donde se respeten los derechos de las vulnerabilidades, es un país no solamente mejor porque se van a respetar sus derechos, sino que si yo soy una persona privilegiada, voy a tener también la capacidad de vivir en paz, porque me voy a evitar ver las noticias de feminicidios todas las mañanas. Mis hijos y mis hijas no van a tener que desayunar con los policiales. Me voy a evitar ver tanta trabajadoras sexuales quizá, o tanta gente maltratada en la calle. ¿Me explico? Entonces, yo quisiera decirle a la gente que de verdad, y yo creo que sí da mucho miedo, es como cuando estás en una pega estable y llega otra persona y lo hace mejor que tú, ¿no? Y te comienza a decir, te comienza a dar todas sus seguridades y dices, pucha, yo quiero este puesto, ¿será que van a traer a alguien por mi puesto? ¿Me van a quitar el puesto? ¿Qué tengo que hacer, no? Y yo, o sea, ¿me explico? Cuando estás postulando para un trabajo dentro de un trabajo y piensas que quizás no lo vas a lograr, pero una cosa es súper cierta, o sea, nadie te va a quitar tus privilegios. Nadie, nadie. Y lo mismo pasa en todos los aspectos, en el tema de la migración. Ahora los latinos votaron por Trump porque es como, yo ya entré y cierro la puerta, ¿no? O sea, chao, ¿no? Porque yo ya tengo acá mi tele, mi cédula y todo lo que me ha costado y ya no quiero más migrantes porque los migrantes lo único que hacen es vender comida en la calle y destrozos, ¿no? Y los gays que van a hacer homosexualizar y después que todo eso va a ser un vandalismo y en Lima van a haber puros carros alegóricos. Es como que no, nada Como de eso va a ¿no? En ese suceder. festival drag que ha habido, Y se le ha ido encima. hay una imagen bacán que habla de los derechos y dice, más derechos para otros no son menos derechos para ti, ¿no? No es un pie, Exacto. no es una pizza, que se comieron mi Y por pedazo y último, entonces ya no me van a dar a nadie te mí, ¿no? obliga, por ley, nadie te obliga a hacer algo que tú no quieres. O sea, si se instalara en algún momento el matrimonio Igualitario. igualitario en nuestro país, nadie va a salir con una escopeta a obligarte a que te cases con un varón, 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 mujer, mujer. O sea, eso no es Existe el para ti. matrimonio Si a ti no te civil toca, eso no es para ti. heterosexual y no estás obligado a casarte heterosexualmente tampoco, o sea, no estás obligado a casarte No, bajo ningún término, ¿no? Y lo que pasa es que ahí también viene otra arista importante y que tiene que ver con el uso de las palabras, ¿no? No quieren, en principio, que se llame matrimonio, porque el matrimonio, según la teoría de estos grupos conservadores, es una institución sagrada de la iglesia. Entonces, meten el tema religioso mezclado con el tema legal, con el tema de derechos, y ahí, pues, captan, digamos, muchas cabezas que están en esa línea. Entonces, las personas en la religión, que también es vertical, dicen, no, bueno, si mi religión prohíbe,
Listo, te prohíbe a ti que eres creyente de esa religión, no a las otras personas que podemos ser ateos, agnósticos, musulmanes, israelitas o lo que fuere, ¿no? Entonces, ahí también hay una entrada perversa del discurso religioso en las políticas públicas, ¿no? Sí, y en un país tan religioso como el Perú, pues cambiar esa mentalidad y de construir el miedo, ¿no? Porque finalmente estos grupos de poder se apelan mucho al miedo para construir estos discursos, esas narrativas, ¿no? Claro. Em, Pero te das y, cuenta que es un miedo a la realidad, ¿no? Porque el niño gay, lesbiana, bisexual, lo es y lo va a seguir siendo así tú lo obligues a no serlo visiblemente, así tú lo obligues a vivir frustrado, angustiado, deprimido, odiándose a sí mismo. Lo único que vas a tener es el mismo niño o niña, pero triste, sí, frustrado, amargado y sí. potencialmente un proyecto de vida frustrado, ¿no? Entonces no va a dejar de serlo. Es un miedo a la realidad. Eso miedo a las diferencias, ¿no? Después de todo, o sea, el miedo a lo que es distinto a mí, al aniquilamiento del otro, ¿no? Y claro, o sea, por favor, claro que a nadie le gusta el cambio. Los seres humanos somos programados para vivir lo mismo y Vivir en la Matrix. claro, porque el cerebro es flojo, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos neurocientíficos. Les recomiendo un libro si les interesa el tema, se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Él es el Nobel de Lo voy a Economía. apuntar, otra vez. Él es el Nobel de Economía, y así no le creen al Nobel de Economía, ya no sé a quién le podemos creer, estamos perdidos en este mundo. Entonces, el cerebro piensa rápido y es lo más fácil, ¿no? Pero si vemos un poquito más allá, o sea, ya utilizamos la razón, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tu estado de bienestar mejore. Eso. Es como para ti incluso que eres religioso y muy creyente, si los gays se casan, te apuesto que tu vida también va a mejorar. Créelo, porque vamos a avanzar como sociedad, porque la gente va a tener un sentido de la dignidad y eso es poderosísimo. O sea, en todos los sentidos, en el transporte, en comunicarnos mutuamente, en hablarnos de forma respetuosa, pero a los grupos de poder no les gusta eso, porque significa que si tú tienes un sentido de la dignidad, vas a comenzar a reclamar cosas. Por ejemplo, vas a pedirle a tu jefe que, como reportera de televisión, y ustedes chicos y chicas me darán la razón, de que no nos exploten y trabajemos 12 horas al día, pues, ¿no? Terrible Ponte eso, la terrible, camiseta, terrible. Klaus. ¿Ah? Ponte la No camiseta, vaya a ponte ser la que quieran camiseta. hacer un sindicato. No, 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 terrible, terrible. Claro, claro, eso. Es, Entonces, eso ya comienza a ser incómodo, pues, ¿no? un nuevo paréntesis, Lucero Lía, para poder leer algunos saludos más que nos están enviando, ¿no? Martín Bonilla Bernal, saludos a todos. Un saludo especial para Lucero, al choque de palmas, ¿no? Teo Walter también, que ya nos ha seguido en ediciones anteriores en Perú de miércoles, usan más la religión, a propósito de lo que estamos conversando, ¿no? Usan más la religión para justificar su prejuicio, pero lo cierto es que si eres cristiano, no puedes juzgar porque si tú no cojeas de ese pie, cojeas de otro, dice Teo Walter. Bueno, esos son algunos comentarios que estamos recibiendo en este momento durante nuestra Lo conversación. que dijo Oye, Lucero, yo lo que quisiera poner en un cuadrito, ¿no? Tú vas a seguir teniendo lo que tienes y viviendo como vives, los demás van a vivir mejor y en sociedad se va a vivir mejor. Entonces eso creo que es un pensamiento clave y además es un pensamiento muy cristiano, como ha mencionado Teo que comentó. Uh -huh. sí. Bueno, Lucero, de verdad, habíamos planteado con Lía por la tarde una lista de varios temas en realidad de coyuntura, empezando por el que hemos desarrollado en extenso, pero es evidente que el tiempo se nos acabó Yo y me este dejo tema llevar, en ¿ah? realidad tiene No me escuché. muchísimo, muchísimo para más, ¿no? Ha sido de verdad un gustazo haber podido conversar contigo, compartir esta hora de programa contigo. Y nada, que esto pueda hacernos reflexionar de alguna otra manera, ¿no? Que este espacio se vuelva un poquito también eso, ¿no? Un espacio de reflexión que nos permita conversar de manera alturada, de manera lógica, pensante también, ¿no? No apelar digamos, al adjetivo, ¿no? Como muchas veces de un tiempo a esta parte se estila, ¿no? Descalificar una posición, un argumento con un adjetivo es lo más simple, lo más simplón.
lo más simplón de poder finalmente discutir, ¿no? Muchas gracias, Lucero, de verdad, muchísimas gracias. No, muchas Gracias. gracias a ustedes, de verdad me he divertido muchísimo y me encanta lo que están haciendo, mucho ánimo, hay que seguir haciendo, hay que seguir hablando de periodismo. Franciscanamente, ¿no? Avanzando. Y periodismo constructivo, que es el mejor, buscar propuestas de solución. Así Hay que gracias. resistir y ya saben que ahí está el Yape, ya saben que estamos en TikTok, estamos en X y saluditos a Nicanor, saluditos a Fernando Rospigliosi en la Comisión de Constitución. No nos hemos olvidado de ustedes, no se preocupen, no se preocupen. Te estamos viendo. No se preocupen. Ahí vamos a vernos con nuestros avatar acá. Está Jorge y estoy yo. Descamisado. Sacó el micrófono. Volteado, está. Perfecto. Sí, hay que reírse también, que es una forma de Hola, resistir. ¿qué tal? Eso me gusta mucho, la risa siempre. Listo. Así es. Gracias, Lucero. Un besito. Muchísimas gracias. Oye, les mando un enorme abrazo a ambos y ambas, a Jorge y a Lier. Listo, gracias. Un gusto. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Chao.